This meeting is being recorded. Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, me sacó de onda de repente un poquito el sonido, pero buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos esté observando en este momento aquí en nuestra plataforma 4B TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que tengamos una buena transmisión el día de hoy con ustedes, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Queremos agradecerles muchísimo el favor de su atención. Muy amables por estar en el programa Crónica Histórica. Crónica Histórica, usted lo sabe, es un trabajo que nos permite establecer comunicación directa con el titular del programa, con nuestro queridísimo amigo Arnulfo Estrada Ramírez. Él es cronista oficial de Ensenada, oceanólogo y ex integrante investigador del Instituto de Oceanografía de la Secretaría de Marina, rescatista también del idioma quiligua en Baja California y colaborador de Cuatro Vientos. Ya tenemos de conocer y estar contando con su participación. Muchísimas gracias, Arnulfo, te lo agradecemos. Tenemos muchos años ya trabajando contigo y te agradecemos mucho siempre el apoyo que nos brindas de una manera tan generosa. Y mire, el día de hoy, el tema, William Walker, el invasor estadounidense, a 169 años de su derrota en Baja California y la heroica defensa de Ensenada y el territorio nacional. Hola, Alicia, adelante, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues bienvenidos sean a este programa y quiero decirles que me da muchísimo gusto estar de regreso después de unos días de ausencia y que me toque el programa con Arnulfo Estrada. Siempre aprendo mucho de él y el tema es apasionante. Así es que bienvenido, querido Arnulfo, y pues tú di por dónde entramos a este tema. Adelante. Pues muchas gracias de nuevo por estar otra vez compartiendo con ustedes esta plática que tiene que ver mucho con la historia de Ensenada y Baja California, porque si hablamos de Ensenada es hablar de la historia de Baja California por lo que representa este municipio tan antiguo y tan rico en historia. Y qué bueno que nos acompaña de nuevo, estimada paisana Olga. Espero que hayas pasado unas buenas vacaciones con tu familia. Sí, estuve ahí con mi hija en México, hacía mucho que no los veía, y la ciudad de Arnulfo, la Ciudad de México, preciosa, preciosa de verdad. Fui a Debe ser los así. lugares que no conocía. Llenísima de historia, ¿verdad? De Me fui a México. conocer de inmediato Los Pinos. Ya sabes que Los Pinos pues fue la casa de lo que se convirtió en la élite dorada de la clase gobernante del país, la casa del presidente y su familia, y pues ahora es un enorme centro cultural donde es hermoso ver tanta gente de tantos niveles económicos, sociales, culturales, visitando este majestuoso centro cultural. Es enorme. Vi una partecita nada más. No me perdí, por supuesto, la exposición de Helguera, el caricaturista, que se hizo las travesuras de Helguera ahí en lo que fue Los Pinos, Los Pinos, pero la cabaña de Martita Sagún. Estuvo muy padre. Cuando vayas para allá, si no has ido, te recomiendo que visites el Centro Cultural Los Y Pinos. recientemente se acaba de concluir, creo la semana pasada, una exposición de Baja California, en donde estuvo nuestra querida indígena ganadora del Premio Nacional de Artesanías, de la que estuvimos platicando que la semana pasada, antepasada, mi estimado Arnulfo. Sí, sí. Ayer tuvo la exposición. Precisamente. Completa que es Baja California. Sí, un día antes de que ella se trasladara a la Ciudad de México, estuvimos en su casa haciendo una entrevista, detallando y actualizando algunos datos que tienen que ver con este grupo étnico, y del cual estoy trabajando todavía algunas cosas, porque tenemos un próximo congreso aquí de Etnobotánica el día 14 en la universidad. Entonces estuvimos actualizando esos datos para platicar un poquito sobre eso. ¿Recuérdanos su nombre? Es el tercer congreso de Etnobotánica. Sí, pero de ella, por favor, porque la verdad es que a mí se me fue el nombre. Ella, Leonor Farló Espinosa, Premio Nacional de Arte en el área de artesanía. Un gran premio nacional. Ella es
disfruta cada mes su premio de por vida, entonces es un premio que muchos quisiéramos, de verdad, un gran premio y reconocimiento para este personaje que bien merecido lo tiene. Y además estuvo en la casa que ahora es de nosotros, Los Pinos, una casa que por mucho tiempo fue privilegiada para un sector político muy especial, que nos gobernó de una manera terrible, la verdad, hay que reconocerlo, y que ellos disfrutaban, y su familia, pero ahora es de nosotros los mexicanos, y es como tú dices, Olga, de todas las clases sociales, que ese es el gran logro de este gobierno, regresarnos nuestros espacios que nos pertenecen. Sí, Y sí, que además está precioso, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de conocerlo porque he sido invitado, pero no he podido ir en estos eventos precisamente como los que fue Leonor hace días, pero no se me ha dado la oportunidad de poder fíjate que a mí me tocó la suerte, no vi a Leonor, pero sí la exposición dedicada a Baja California. Y me Sí. tocó estar ahí en la presentación también de un libro. Pero es muy bonito el sentimiento, así que te da, es padrísimo. De pronto ves ahí a académicos con doctorados en lo que tú quieras, y muchos turistas también del país y del extranjero, y junto a ellos indígenas o gente sencilla del pueblo recorriendo el museo, y además muchas actividades de carácter artístico que ahí se realizan. Y le decía yo a Javier, cuando se dice, es que este gobierno ha dejado de invertir en cultura, no, si simplemente mantener Los Pinos como un centro cultural con una programación intensa y para niños, para jóvenes, para mayores, pues es una inversión que no sé, debe estar calculada, pero yo en ese momento me di cuenta de que es una inversión muy grande haber convertido a Los Pinos en un centro cultural enorme. Y así otras, pero por lo pronto Los Pinos, cuando vayas, Arnulfo, no te lo pierdas. Lo voy a disfrutar, estuve ahí cerca, pero un evento que tuve ahí cerca y tenía programas en Los Pinos, pero me tocaba a mí en la otra parte. Bueno, ni modo, no se me hizo conocerlo. Pero bueno, es un espacio ganado para nosotros y hay que disfrutarlo. Y por fin es de todos los mexicanos y eso estoy seguro que ha sido un gran acierto que nos han regresado. Y nos tiene que regresar todavía muchas más cosas que esa clase política privilegiada nos privó de ellos. Entre ellas nos han regresado también playas, que prácticamente ya era de cierta clase política. Afortunadamente ya regresa a un bien público que tenemos que disfrutar y además exigir lo que es nuestro, como aquí también tenemos espacios que son nuestros y que tenemos que exigir que se nos regresen. Entonces, las playas, empezar exactamente. Para empezar, las playas y los espacios que nos permitan acceder a las playas, porque yo tuve la oportunidad cuando trabajé en la Marina de recorrer a pie más de una vez entre Ensenada y Tijuana y las costas. Realmente es increíble los paisajes que hay, que no vemos, porque están prácticamente privados. Pero hay increíbles paisajes. Y eso no lo conocemos la mayoría. Vamos por la carretera, pero no nos damos cuenta. Realmente es lo que nos han robado el paisaje. Así es, y cada vez más, ¿no? Estuvieron a punto de quitarnos hasta, vaya, el privilegio de gozar el agua, que es la vida misma, ¿verdad? Afortunadamente reaccionamos a tiempo, pero parte de la labor de cronista es esa, precisamente, defender espacios públicos, y sí me interesa a mí especialmente esos espacios que nos han ido quitando, defenderlos, como son los mismos. Oye, Adolfo, y tú hoy vas a hablar de un sitio que tiene una importancia muy relevante para lo que nos vas a contar el día de hoy sobre el tema de este invasor estadounidense que asentó la sede de su cuartel y ahí instaló la bandera de la República de Baja California, Sonora y no recuerdo qué más, ¿verdad? Y que ahora pues es otro espacio que está en riesgo de perderse para la cultura ensenadense y para la historia ensenadense y baja californiana y del país en general, ¿no? Precisamente me interesa ese espacio porque para mí es la esquina de más importancia histórica en Baja California y de relevancia nacional, nomás que no se le ha dado ese reconocimiento, porque aquí se defendió México y se defendió de una manera
efectiva. Entonces, esa fue la esquina donde se posiciona por 4 meses un enemigo poderoso, hay que verlo, en un pueblo que estaba empobrecido, con poca gente, y lo combaten de una manera efectiva y lo expulsan. Fue un tipo tan sagaz, ese invasor, que llegó a ser el presidente de Nicaragua, como vamos a ver un poquito en la ponencia de hoy, llegó a ser presidente de Nicaragua. Y se quería, y por poco lo logra, posicionar en toda Centroamérica para anexarlo a Estados Unidos, porque había una política que permitía eso. Y como lo quiso hacer en Baja California, Sonora, Chihuahua, parte de Chihuahua, Sinaloa, por poco lo logra. Y en ese momento que se expande hacia esos lugares, es cuando es derrotado de una manera eficiente por Antonio María Meléndez, que es lo que vamos a platicar. Y de su familia, por supuesto, porque hay descendencia directa que estoy investigando hace un tiempo de este personaje, que ellos inclusive ni saben que son descendientes de Meléndez, la mayoría de ellos. Entonces, si gustan, pues entramos al tema y vamos a irlo explicando a medida que veamos las fotografías. Arrancamos, mi estimado Arnulfo, y ahí te va tu presentación para que tú nos la vayas exponiendo. Ahí va. Adelante, ahí está. Bueno, precisamente yo titulé esta ponencia como el 169 aniversario de la invasión filibustral en Ensenada, y hago énfasis en su defensa. Y fue precisamente en noviembre cuando es invadido Ensenada por William Walker. Entonces voy a dar algunos datos nuevos sobre esa invasión, y a medida que vayamos avanzando vamos explicando parte por parte de qué se trata esto. Si vemos la siguiente imagen, William Walker, así en términos generales, es el invasor. Él nació el 8 de mayo de 1824 en Nashville, Tennessee, y él fue abogado, como mencioné hace rato. Fue un tipo bien preparado, en su tiempo excelente su preparación. Fue médico y ejerció un tiempo como médico, abogado también, periodista, ejerció bastante tiempo, y el principal cargo que tuvo en Estados Unidos fue ser mercenario, porque él quería anexar tierra a los Estados Unidos. Entonces a eso se dedicó sus últimos años hasta su muerte. Él fue el invasor de la península entre octubre de 1853 y mayo de 1854. Y como mencionaba, fue presidente de Nicaragua, de ese nivel era, entre 1856 y 1857. Y murió precisamente fusilado un 12 de septiembre de 1860 en Trujillo, Honduras, porque se sabían de la intención de este tipo. Los centroamericanos se unen varias naciones y empiezan a combatirlo. A veces lograba él batallas ganadas, a veces no, pero finalmente es apresado y muerto, fusilado el 12 de septiembre en Trujillo, Honduras. Si vamos a la siguiente, en términos generales es muy interesante la vida de él. William Walker, y ahora empecemos ya con Ensenada, en el tema. Él llega a Ensenada el 29 de noviembre de 1853 y viene en una embarcación que llamó Carolina, y viene bien armado, viene con municiones y provisiones hasta por 6 meses, con 60 hombres. Ahí dicen que eran 48, pero un informe del entonces Castillo Negrete, el jefe de armas de aquí, dice que eran 60 hombres. Llegan a Ensenada, desembarcan y toman por asalto la única casa que había en Ensenada, que es la que era habitada de 1824 por Francisco Javier Gastelum y su familia. Su familia estaba compuesta por su esposa y 4 hijas. Puras hijas tuvo. Se posiciona de la casa. Precisamente la casa estuvo en la calle Tercera y Gastelum, donde hoy se está haciendo la remodelación de un edificio histórico, bueno, un sitio histórico. El último edificio que se ocupó de esa esquina fue el mercado público, y ahora está siendo remodelado completamente, y se le está dando
énfasis en la parte comercial, cosa que yo como cronista no apoyo, porque mucho tiempo esa esquina se sacó a los comerciantes precisamente para darle otro uso, pero vuelve ahora la idea de hacerlo comercio y están a punto de terminarlo ya. Es un edificio histórico, ahí fue la primera casa de la familia Gastelum, ahí también se construyó el primer palacio municipal de Ensenada, bueno, un palacio en forma. Ahí se trazó el primer mapa de Ensenada, esa esquina se respetó y fue como parte del modelo para hacer el primer mapa de Ensenada. Se construyó también el primer palacio municipal y sobre todo se instaló ahí el fuerte McKibben de los invasores, donde estuvieron alrededor de 4 meses posicionándose de Baja California y donde luchaban para expandirse a Sonora, parte de Sinaloa y parte de Chihuahua, con el objetivo de quedarse no solamente con esta parte, sino con todo el Golfo de California, que es estratégico para los norteamericanos, y siempre le han deseado en todas las invasiones este sitio, anexarlo, porque cuando se firmó el tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando nos quitan más de la mitad de México, dejaron por error la península, que es un sitio estratégico en muchos sentidos, y se dejó afuera, pero intentaron más de una vez invadirla para posesionarse y quedarse con esa parte. Y esta fue una de las partes, creo yo, más importantes en el sentido como de guerra para que ellos se anexaran a esta zona, a Estados Unidos, pero no lo lograron. Bueno, la grandeza precisamente del defensor, Antonio María Melendres, fue esa, defender esta zona, este lugar, y expulsar a este personaje, a este invasor. Si vemos la siguiente, bandera. Sí, esa es la bandera, llega Ensenada y él nombra aquí a Ensenada como la República de Sonora, y donde él se proclama presidente. Ya había estado en La Paz antes, donde él se proclama también, se posiciona de Baja California y se proclama presidente. Y tiene su grupo, su grupo inmediato, el secretario de Estado. Su gabinete. Sí, su gabinete, hay personajes, hay nombres de personajes con su gabinete, quiénes fueron y qué acciones iban a tener cada uno de ellos. Él estuvo gobernando aquí Baja California prácticamente por 4 meses, sin ningún problema. Y ahí está la bandera, cuando llega Ensenada, la ISA. Ahí se ve la casa que ya se convertía en fuerte, se ven los militares en ese dibujo, y se ve la bandera en la parte alta con 2 estrellas. Esa bandera existe todavía en el Museo de la Paz. Y también existe un cañón, por lo menos también, que traía 2 cañones. Y existe un cañón, creo que ahora está en el Museo Militar de México. Ahora sí que nos dio como tierra de conquista, Arnulfo. Sí, sí. Ahí se ve en la parte central el mapa donde llega a Cabo San Lucas, se va a La Paz, regresa a Cabo San Lucas, se instala momentáneamente, pero ahí es rechazado por los militares, es rechazado, y él se regresa entonces a Ensenada, porque Ensenada representaba la zona por su puerto, por su ubicación más cercana para hacerse de los recursos necesarios para luchar aquí de los Estados Unidos, porque era prácticamente casi la frontera y un lugar estratégico para que él desde ahí hiciera sus operaciones militares. Y es cuando llega a Ensenada, precisamente un 29 de noviembre de 1853. Y ahí empieza la historia de Antonio María Melendres y su grandeza. Vamos a la siguiente imagen. Ese mapa que vemos en la parte izquierda, pues marca el avance de este personaje. Ahí básicamente está numerado. En el número 1 dice: llega a Ensenada desde La Paz y el Cabo San Lucas, y llega en noviembre de 1853. Toma la casa,
la número 2 toma la casa que mencionaba de Gastelum. Al siguiente día, bueno, llega 29, el día primero, en la madrugada se dirige a la grulla, donde lo sorprende y toma prisioneros a 2 personas, les quita el ganado y regresa el día 2 a Ensenada. Pero Antonio María Meléndez y un grupo pequeño de rancheros de entonces lo siguen y lo siguen, lo siguen hasta, se encuentran ahí en Ciprés, y ahí es la primera batalla que hay y la primera baja que le dan a los norteamericanos y la captura de 2 prisioneros y le quitan parte del ganado. Ahí es la primera batalla de Meléndez exitosa contra estos filibusteros, y ahí empieza la historia precisamente del personaje heroico de Antonio María Meléndez, porque pues eso de alguna forma le sube la moral a los combatientes de aquí, y a los otros también pues los pone en guardia, porque le hace baja ahí está el McKean precisamente, en honor a eso el fuerte, uno de sus lugartenientes, y le quita parte de su ganado, y ahí pues Meléndez se regresa a Grulla, organiza a la gente, y Castillo Negrete, que era entonces jefe de armas, un 3 de diciembre, llega y también reúne algunos de los soldados y hace un combate, los sitia ahí en Ensenada, precisamente en la casa de Gastelum. Y ahí empieza ya una serie de batallas contra estos filibusteros. Y a lo largo de todo el mes de diciembre, Walker recibe también algunos refuerzos. Llega una embarcación con 200 personas, la Anita, y recibe un importante refuerzo hasta llegar a aproximadamente 600 soldados bien armados, defendiendo esta parte, bueno, combatiendo a los locales. Y si estamos hablando de 600 o más personas armadas, con todo la ventaja, y aquí en Ensenada está organizado un pequeño grupo de rancheros que no pasaba de 30, 40, no había más, porque era una pequeña población, eran rancheros que sabían de manejar las armas. Pero el éxito de Meléndez yo se lo atribuyo a los indígenas, porque aquí había más de 2.000 indígenas en la región, y él los conocía muy bien, porque él nació y creció en La Grulla, y La Grulla es un sitio donde había varias rancherías de indígenas. Seguramente él ahí conoció a varios, y es donde se relacionó con ellos, y se apoya mucho en todas las batallas en los indígenas nativos. Entonces, pues ese mapa va indicando cómo Meléndez va avanzando de Ensenada, Ciprés, llega a La Grulla, Santo Tomás, La Estéfana, ahí tiene ahí se refugia, una cañada que está por Santo Tomás, se refugia porque entonces lo está sitiando, lo está siguiendo Meléndez. Llega a un rancho de Guadalupe, y en San Vicente, donde él se proclama ahí como presidente y llama a los vecinos para que lo apoyen, cosa que no lo hace nadie. Ya entonces, con una importante cantidad de soldados, se va con rumbo a Sonora para expandir su dominio, y se va con 200 soldados, un importante número de ganado que lleva para abastecer a la cantidad de soldados que trae. Pasa por Valle de la Trinidad, pero en un lugar que se llama Paso San Matías, o La Calentura, Meléndez ya sabía que tenía que pasar por ahí, porque es el único paso entre las 2 sierras que hay viable para trasladarse a Sonora.
a esa área de Sonora y el resto de estados. Entonces, ahí sabes, Meléndez, que tiene que pasar, y ahí lo sorprende. Pero lo sorprende con 30 soldados aproximadamente, pero dice que traía 300 indígenas apoyándolo. Entonces él los convence de alguna manera para que apoyen, y seguramente les ofreció el ganado, que se quedaran con él, pero tenían que apoyarlo. Entonces los indígenas crean una estampida al ganado, y esa estampida de ganado atropella a muchos, los dispersa, y algunos mueren, y otros se van huyendo despavoridos hacia Estados Unidos, y un grupo logra escapar y se va y cruza la frontera por la parte de Mexicali, por esa parte de Sonora. Pero él se reagrupa y decide, pues ahí le dan su batalla más importante en abril de 1864, esa batalla. Se reagrupa, quiere regresar con los soldados que tenía en San Vicente, y él se regresa por el segundo mapa del lado derecho, de San Matías se regresa, pasa por Valle de Trinidad, por Guadalupe, La Estéfana, donde se resguarda, Santo Tomás, sigue el Ciprés, Ensenada, y de Ensenada se va hacia el norte, pasando por San Miguel, El Descanso, y siempre perseguido por Meléndez. Siempre perseguido por Meléndez. Entonces llega al Corro de Venado, ahí tiene su última escaramuza, Meléndez lo presiona, y cruza un 8 de mayo de 1854 el país, cruza la frontera, y llega arropado por los mismos militares que lo están esperando, y ya no quiere saber nada de Ensenada porque le fue muy mal. Y ese fue su regalo de cumpleaños de 30 años. Porque nace un 8 de mayo de 1824. Entonces fue su regalo de cumpleaños, esa gran derrota. Y bueno... Oye, Arnulfo, permíteme hacerte sí. una pregunta, porque ahorita que estás dando este itinerario y que estamos viendo pues, esta recorrido. Sí, general, muy general, sí. La corretiza que le puso. Corretiza tremenda. Sí, no lo deja en paz. Oye, lo que pasa es que quiero que pudieras hablar un poquito más de la conformación de este grupo de indígenas, porque hace la última ocasión que estuvimos platicando, hace 15 días, tú señalabas de una manera muy interesante la enorme agresividad y el espíritu indómito de la comunidad quiligua. Los quiliguas, tú decías que eran de armas tomar. Así es. Y por lo que sabemos, hasta donde sabemos, pero quisiera que nos lo pudieras explicar más a detalle, el contingente quiligua jugó un papel importante en la milicia guerrillera de Meléndez. Sí, porque la derrota que sufre Meléndez, era quiligua, precisamente. Todas esas zonas quiligua. Claro, seguramente apoyado por los Pai Pai y a lo mejor quiligua, a lo mejor Pai Pai, Cumey. Pero la zona esa donde atravesó es quiligua. Y yo no dudo que haya sido la mayoría quiligua, porque siempre se ha caracterizado. ¿En ese tiempo la población todavía era mayoritariamente indígena? Definitivamente, sí, si estamos hablando de aquí, no, pues en Ensenada que había, no pasaba de 100 personas alrededor en los ranchos. Y si nos dices que eran 36 rancheros y 2,000 más o menos, los habitantes de la región eran alrededor de 2,000. Alrededor de 2,000, sí. Entonces, para hacer justicia completa había que decir el héroe Antonio Meléndez y los indígenas. Así es, sí, yo estoy convencido de eso. Así es. Sí. Estoy convencido y lo menciono. Si no ha sido por apoyo de los indígenas, Meléndez no hace nada. Porque estamos hablando 600 soldados bien armados contra 30, 40 locales. Pues no. Que eran lo mismo que la conquista de Tenochtitlan por los españoles, ¿no? Pues en realidad que eran 1,000 soldados españoles y el resto pues eran los grupos
Eran los Así es. grupos de todas las comunidades que estaban inconformes con los aztecas, ¿no? Sí, desde que llegan los misioneros, ellos tienen alianzas. Recordemos que hubo jefes aquí que se aliaron a los misioneros. En el sur estuvo Ivo. Él fue un jefe indígena aliado que permitió que se instalara rápidamente sin ningún problema los misioneros, los apoyó. Inclusive ellos construyeron las misiones con mano de obra, apoyaron estratégicamente a los misioneros. Y acá en el norte tuvimos un jefe muy destacado que se llamó Jañil. Jañil, desde que llegaron, apoyó a los misioneros, inclusive también Necua, de acá, en honor a Necua, era del sitio donde está ahorita, en San Antonio Necua. Fue un jefe que estuvo aliado con los misioneros, pero llegó un momento que la orden dominica maltrató mucho a los paisanos, a los indígenas, a los locales, y Jañil, que comandaba más de 1500 personas, se rebela y los combate y le destruye la misión de Guadalupe y corre al entonces Félix Caballero, padre de la misión. Y los Quiligua, aliados con otros, destruyen la última misión, que es Santa Catalina, se llama Santa Catalina, Virgen y Mártir, ahora Santa Catarina, que es la comunidad de Pai Pai. Esa fue ahí se acabó la misión, estamos hablando de 1840. A partir de ahí, los indígenas se rehacen y gracias a esa destrucción, nunca aceptaron ellos a la misión, los Quiligua especialmente. Gracias a ello conservan su cultura y su lengua. Porque los misioneros, recordemos que no querían que se hablaran las lenguas y que su cultura se prevaleciera. Entonces, fue un gran triunfo y volvemos otra vez, fueron Quiligua, porque a raíz de la destrucción de la misión, son perseguidos los Quiliguas por Necua y Jañil, y hacen un matadero de Quiligua, porque se opusieron a la misión. Pero en este caso en particular, juegan un papel fundamental para atacar y expulsar finalmente al estadounidense y a sus tropas, Así, a sus mercenarios. sí, y es su carácter en buena parte que tienen los Quiligua. Todavía son reconocidos entre los mismos humanos como un carácter especial. Los Quiligua, y me consta. Okay. Son los bravos. Ok, te vuelvo a poner la pantalla. Ahí está, mi estimado. Adelante. Bueno, ese es el mapa que muestra de alguna manera las batallas, Las acciones. los sitios que estuvo Meléndez combatiendo y el invasor, los sitios que estuvo también. Y su retirada hasta que sale finalmente en mayo. Así es, mayo se le da su regalo de cumpleaños y lo sacan de aquí. Vámonos a volar. Precisamente el 18 de enero de 1854, Walker decreta, como mencionaba hace rato, el nombre de la República de Baja California, que había sido en La Paz, donde le da ese nombre, pero le da otro nombre y le llama República Sonora, e iza la bandera representando a Sonora y Baja California con esas dos estrellas. O sea, dos estrellas más, hasta las estrellas nos dicen muchas cosas, ¿no? Para los Estados Unidos, por supuesto. Claro. Porque es el país de las balas y las estrellas. Entonces aquí eran dos estrellas más como posibles nuevas para los estadounidenses. Afortunadamente no pasó de ahí. Ahí está el diagrama de aquella época de la casa fuerte, la esquina de la tercera y Gastelum. Oye, Rufo, hemos visto muchas veces esta imagen. ¿Tú sabes quién la hizo? Pues está publicada en un libro, es de la época, es una imagen de la época. No conozco el autor, no sé si ahí no se puede apreciar. No conozco el autor de esa imagen. Pero es la única imagen que hay de esa casa. Por lo de las dos estrellas, pues ya es especular, ¿verdad? Pero si Walker hubiera salido con la suya, quizá esta parte de México se convertiría en una especie como de Costa Rica, anexada a Estados Unidos, ¿no?
dependiendo, Así es. Como Puerto Rico, ¿es esto? como Puerto Rico, Ajá. perdón, Puerto Rico. como Puerto Rico dependiendo de Estados Unidos, ¿no? Costa Rica es el que sacó, en cierta forma, Ahí a así Walker. es. Ajá. Sí, no me, Sí, lapsus lingüe, quiero decir Puerto Rico. sí, sería una colonia más, y estuviera superpoblada. Y me imagino ya no hubiera bahías enteras, esteros, lagunas, ya no habría eso. A lo mejor hasta el Mickey Mouse hubiera instalado aquí en el Senado. Sí. No, afortunadamente se mantuvo, se ha mantenido aislada. Bueno, volviendo a Walker, pues este personaje llega a Nicaragua, invade, llega un 16 de junio de 1855, ahí llega con cierto poder, bien recibido, y en un momento hay elecciones ahí en Nicaragua, él se posesiona, hace un fraude llega y es nombrado, bueno, él se autonombra como presidente de Honduras. Estuvo por 2 años casi. Y la intención, como mencionaba, era anexar a los Estados Unidos todos los países centroamericanos, porque había una política de entonces que los países latinoamericanos eran inferiores en muchos sentidos a los norteamericanos. Pero aparte Entonces, ya viene la posibilidad de abrir un canal en Centroamérica, ¿no? Para el transporte. sí, había muchos intereses de expansión hacia el sur de Estados Unidos. Entonces, pues ahí se unen varios países centroamericanos y es combatido, es capturado por esa persona militar que está del lado izquierdo eh, y, y es fusilado el 12 de septiembre de 1860. Ahí está su tumba, es una tumba, un símbolo ahí de Honduras, y muy visitada y muy apreciada por lo que representó. Y estos países que se unen, encabezados por Costa Rica, hacen un monumento en Costa Rica, que es un monumento nacional y el más importante de Costa Rica, hay que mencionarlo. Se llama Monumento Nacional de Costa Rica, precisamente. Y ese monumento lo hace Costa Rica, lo manda a Francia a hacer, y lo devela un 15 de septiembre de 1895. Y ahí están representados Costa Rica, que sostiene a Nicaragua, que tiene la espada rota, lo sostiene. Y está Guatemala con el hacha, está El Salvador con la espada, y está Honduras con el arco y la flecha. Oye, pero este es un indígena, ¿no, estimado? El que trae el hacha. Sí, es un indígena, así Es es. un indígena, ¿verdad? También ahí le Sí, pegaron. usted tiene un hacha, Guatemala. Guatemala, pues es un estado, es un país. Pues vendrían siendo finalmente los quichés, que son descendientes o forman parte del grupo étnico maya, ¿no? Pues es el monumento más importante, y en honor precisamente a la derrota que le hicieron a Walker, que era ya un tipo poderoso por allá, y a punto de quedarse con Centroamérica, de no haber sido que se unen. Entonces había conflictos entre los países, pero eso los unió. Hizo causa común y expulsaron a Walker. Bueno, lo agarraron y lo fusilaron. Ahí quedó este personaje en Honduras, y ahí está su tumba. Muy bien. Es histórico ya, y sí es un personaje apreciado, bueno, en la historia, mencionado en la historia de Centroamérica, Walker, sobre todo en Honduras, donde fue presidente. Y bueno, terminamos un poquito con el invasor, pero vamos a ver el defensor. Juan Antonio María Meléndez es el defensor. Y Juan Antonio María Meléndez nace un 24 de junio de 1830, y él muere fusilado el 28 de junio de 1855, a la edad de 25 años. Sus padres, Guadalupe Meléndez Orantes, Susana Ceseña y Susana Ceseña Arayos. Él nace precisamente en La Grulla. Tiene como abuelos paternos a Vicente Meléndez y Anselma Orantes. Sus abuelos maternos son Ignacio Ceseña, Juan Ignacio Ceseña y María Arayos. Tiene 8 hermanos: José Rosario, nace en 1816, Jesús, nace en 1826, Juan, un hermano de Juan, 1828, y Antonio María
el 24 de julio de 1830, Francisco 1826, María Asunción 1832, Francisca en el 1840 y Guadalupe, su última hermana y más joven, de la cual hay una fotografía. La única fotografía de la familia la tiene Guadalupe, era la más joven. No se sabe exactamente cuándo nació, pero de Guadalupe vienen los famosos León, que son descendientes y habitantes de la Grulla, descendientes de Meléndez por parte de la hermana. Hay que mencionarlo, son descendientes por parte de la hermana. Tiene una esposa en aquel tiempo que es fusilado, que se llamó María de los Ángeles Espinosa, hija de Luciano Espinosa, un político de ahí de la región. Cuando él es fusilado, estaba embarazada su esposa. No conoció a su hija, que se llamó Carmen Meléndez Espinosa. Y de eso vamos a platicar un poquito, porque es la que ha estado investigando su familia directa, porque fue Carmen la única hija que no conoció a Meléndez. Okay. De la cual hay una numerosa descendencia que vamos a ver rápidamente en esta plática. Vamos a la siguiente. Rápidamente también te pregunto, ¿José Rosario, Jesús y Juan participaron en la defensa? Seguramente todos los Meléndez participaron porque eran una familia unida, pero no aparecen en los registros documentales sus nombres. Pero claro que sí, si estamos hablando de una familia grande y unos pocos habitantes de la Grulla, pues seguramente ellos también formaban parte de este contingente que defendió Baja California. La familia Meléndez está involucrada, yo creo que toda. Muy bien, gracias. Ahí va la siguiente. Y bueno, la Grulla es un lugar, en la parte central está una fotografía que tomé el año pasado. Esa casa que está ahí, con alamares alrededor, esa casa está en el sitio exacto donde vivió Meléndez. Ya es una casa que se hizo hace pocos años sobre los cimientos de Meléndez. Y a un lado, a mi espalda, en donde tomé esa foto, hay una zona arqueológica que está al lado izquierdo, arriba, ajá, una zona arqueológica donde había una ranchería, creo que muy importante, porque hay muchos metates, morteros fijos, donde molían sus semillas, porque allí hay encinos y hay otras frutas que ellos se alimentaban, entonces eran sus refugios, eran sus pueblos, sus rancherías más bien. Ahí hay varios metates, abajo, esa es la parte de arriba, que tiene metates con pintura ahí, está a espaldas de donde tomé la foto. Pero los de abajo, esos metates están en el otro extremo del valle. Si ven allá, la flecha, se ve allá unos cerritos, ahí están los metates esos. Es una zona que apenas limpiaron recientemente y descubrieron, yo ya lo conocí hace varios años, pero ya ahora que la limpiaron y quemaron parte para descubrir la zona, aparecieron muchos metates que yo no conocía. Y ahí se ven algunas fotografías en la parte de abajo de izquierda. Y en la parte derecha es una vista de la foto de abajo, esa foto. Es una vista de esa zona de metates, ahí se ven todas esas rocas que tienen metates. Y esa parte central tiene tierra oscura, esa parte central de la foto. Tiene tierra con tierra oscura. Me dice ahí el que limpió, dice, es que ahí está muy, muy negra la tierra. Sí, le digo, lo que pasa es que esa zona era donde cocinaban y hacían sus lumbres, sus fogatas, y ahí quedan los restos, y hay restos de tepalcates, y hay otros restos, porque ahí fue una ranchería indígena. Esa etapa es muy probable que era habitada cuando vivía Meléndez. Por eso Meléndez conocía muy bien a los indígenas, porque es una zona indígena, donde está su casa y enfrente, todo el valle hay una gran cantidad de metates. Hay una fotografía que se ve el valle en general, la parte superior, el valle de la Grulla, ahí se ve. ¿Ya? Entonces, pues es una zona interesante. Y bueno, Meléndez fue traicionado después de que combate al enemigo. Alegan que Meléndez tenía
la intención era desobediente al gobierno y tenía la intención de vender Baja California, algo así, cuando realmente fue lo contrario. Entonces yo creo que ahí había una enorme envidia por la clase política y militar de la época, porque los militares corrieron. Castillo Negrete huyó, se vio rebasado por las batallas y la superioridad norteamericana, y huye del país y se va a San Diego a refugiar. Y desde ahí ve cómo Meléndez lo deja a cargo, y Meléndez le proporciona una serie de bajas a los estadounidenses. Entonces, Meléndez era un humilde ranchero, era analfabeta, pero tenía un carácter fuera de serie. Entonces, le fraguan le inventan que es traicionero, que desobedece a las autoridades en general. Y entre los locales, un Juan Bandín, que fue el dueño de Tecate, y el teniente José Antonio Chávez, y el jefe político general José María Blancarte, que estaba en La Paz, era el gobernador. Ellos fraguan toda esta política contra Meléndez, y el general ordena que se capturen mediante engaños, que le van a dar un premio, su reconocimiento es engañado. Él es citado en San Vicente, y el teniente José Fidel Pujol lo captura y le hace un juicio sumario en unas horas, y un 27 de junio de 1855, y le hace un juicio sumario y lo fusila al siguiente día, muy temprano. Entonces, pues esa traición, creo yo que fue en gran parte por envidia, porque no soportaron el triunfo de un personaje humilde con esas características. Logró derrotar un ejército tan poderoso, ¿verdad? En términos generales, lo que pasa con Meléndez en ese momento que es fusilado. Vamos a la siguiente. Y bueno, es pasado por las armas en San Vicente. Ahí hay una acuarela en la parte superior izquierda, donde así era la misión en aquel tiempo, la misión de San Vicente. Es fusilado, hay un diagrama por ahí que es de Walter Mills, abajo en un libro de texto. Es fusilado en la misión, y creemos que, como en aquel tiempo la religión católica no permitía que una persona acusada de asesinato o traición fuera sepultada en un panteón, creemos que hay unas 4 o 5 tumbas que están afuera del panteón, sean una de ellas de Meléndez, porque hay que decir también que Meléndez no lo fusilaron solo, hubo otras personas que fusilaron junto con él. Probablemente esas tumbas que están en el panteón, esas las tomé hace 30 años, casi ahorita han desaparecido, está fuera del panteón esas tumbas, solamente tienen piedras encima y hasta ahí. Pero en aquella época se enterraban fuera del panteón a esas personas que tenían un problema con la ley, y creemos que una de ellas es de Meléndez. Habría que investigarlo, y ahí yo creo que el INAH podría hacer un buen trabajo, porque además ya hay genética, hay técnicas genéticas que pueden decirnos exactamente que si era o no Meléndez, cuál de ellos se podría ir. Hay restos de él seguramente. Hay algunos elementos. Se daba el tiro de gracia. Bueno, todos los cráneos deben tener la marca del tiro de gracia. Entonces, yo creo que es un tema de investigación para el INAH muy interesante. Porque esa ¿fue el único que fue fusilado ese día? ¿No fue detenido con alguien más? Sí, fue detenido, fue fusilado con más personas, creo que 4, entre 4 y 8.
Hay por ahí el dato del juicio, donde dice que fue detenido y fusilado por otras personas. Entonces, probablemente esas tumbas sean de esas personas. No sabemos. Porque ya no tienen... Esta teoría la venimos escuchando desde hace aproximadamente, que será unos 30 años por ahí. Esta teoría de que fue enterrado a las afueras de la misión. Y pues no vemos ni un solo interés de parte pues, de alguna autoridad de querer hacer algo ahí, ni en línea. Ahora, sabemos que el ejército lo tiene considerado como un traidor. No sé si eso ya haya cambiado. No, ya cambió eso. Ya cambió. De hecho, hace 2 años vino el mayor Campuzano, que nos presenta precisamente la única figura que hay, el dibujo de... Ese retrato, que se me hizo, imagino que lo vimos hace rato, sí. Sí, lo hizo horas antes de su fusilamiento, esa figura. Entonces es la única figura que existe de Antonio Meléndez, esa que trajo el ejército. Y según los comentarios del mayor, le consideraban que Meléndez era un vagabundo, que había sido realmente un traidor. Había esa percepción, pero no, ya en ese medio ya les cambió la percepción. Es una figura que hay que resaltar desde el mismo ejército. Sí, Arnulfo, yo mientras te escucho y veo cómo realmente es trabajo de los últimos años el que se reivindique la figura de Antonio Meléndez y que se ubique en su justa dimensión lo que hizo, y ahora mencionamos también el reconocimiento a los indígenas. Estaba reflexionando en lo difícil que es desbaratar la narrativa que hacen los vencedores. O sea, hubo muchas generaciones antes de nosotros que se creyeron la historia del traidor, ¿verdad? El traidor Meléndez, como nos sucede también actualmente con el caso de Flores Magón. Todavía a nosotros nos ha tocado asistir a conferencias y todo, donde el conferencista habla de Ricardo Flores Magón como un filibustero que quiso separar la península, Baja California, y anexarla a Estados Unidos, y que los ponen prácticamente como traidores, y desmontar esas narrativas es muy difícil. También lo pensé cuando dijiste que quienes lo acusaban de eso, pues fueron sus propios enemigos. Y entonces suele suceder que esos enemigos que sí fueron traidores, o por lo menos cobardes, que huyeron y no defendieron el territorio nacional, esta parte del territorio nacional, inventan las historias, y lo que ellos hicieron, ¿ya?, se lo cargan al derrotado, al otro, al que van a traicionar, al que van a fusilar con engaños, con juicios sumarios o sin juicio siquiera. Y la historia se repite una y otra vez. Mencionamos ahorita el caso de Antonio Meléndez, pero está el caso de Ricardo Flores Magón, y está la actualidad. Hoy en día es la misma historia. Los que se oponen al cambio levantan narrativas en contra de quien está haciendo la lucha por una transformación para mejorar el país. Los que hundieron al país. Los que hundieron al país. No, yo no fui. Es tanto como decir al ladrón, cuando sí, él está comentábamos la semana pasada, por ejemplo, la sinvergüenzada de un Ernesto Zedillo dando cátedra de cómo se debe de manejar la economía en un país, diciendo que el gobierno actual lo está haciendo mal, cuando nos hundió con el Fobaproa, y nos hundió con una serie de políticas neoliberales, destruyó por completo el sistema ferroviario, y luego ya plenamente aliado con las compañías ferroviarias, se va a trabajar a Estados Unidos con una poderosa compañía ferroviaria, y todavía tiene el descaro de venir a hablar de economía y de decir que el gobierno actual que encabeza López Obrador está destruyendo el país. Entonces, fíjate cómo la estrategia es la misma. Exactamente, desde Antonio Meléndez, a quien acusaron de traición a la patria y de filibustero,
hasta la actualidad. Eso me quedé pensando y por eso es tan difícil desmontar esos discursos y rescatar la verdad junto con el personaje, ¿no? Sí, Y es el sí. trabajo que tú haces. Algunos historiadores lo han estado haciendo y tú también te has sumado a este trabajo, pero no, hay que terminar con estas, lo que ahora le decimos noticias falsas o fake news, la que fue lo que estuvieron haciendo en contra de ellos, ¿no? Sí, por mucho tiempo lo han hecho. Precisamente hay que investigar. Y la labor del investigador es esa, y buscar por qué nos están diciendo eso, cuál es la verdad. Y tú mencionaste a Ricardo Flores Magón, es un personaje que nunca estuvo en Baja California. Curiosamente, años después vino la esposa, muchos años después vino la esposa, vivió en Ensenada y aquí falleció en Ensenada, aquí está su tumba. ¿Quién conoce? Y era un personaje que hasta sus últimos días ella tenía esa idea de ver un México libre, un México, una Ensenada educada, que no le dieran a los niños, como dicen sus cartas, que están Una por ahí en sus patriota. cartas, que no dieron por ahí en la calle matando pájaros y truncando la vida de sus crías, ¿no? Y que ella quería que hubiera en las escuelas bibliotecas y que hubiera música, que hubiera arte. No se María le Talavera. no se le hizo a María Bruset Talavera, María Talavera Brusé. así es, ahí está. Pero son No, personajes y lo otro que que tienen mencionaba credibilidad. también Javier, o sea, ¿qué nos hace falta? ¿Qué consideras tú que hace falta a los baja californianos, especialmente a los ensenadenses, para lograr que el gobierno federal localice los restos de Antonio ¿Del Meléndez patriota? y de los demás patriotas que fueron fusilados y que se le coloque en una tumba donde se le rinda homenaje? No, otros países no han hecho, otros países han rescatado a sus héroes hasta con igual o tantos años, algo se encuentra de los restos. Estaba escuchando hace poco que rescataron, ahorita no quería recordar el nombre, pero encontraron solamente un dedo, unos huesitos que correspondían a un dedo, e hicieron grandes homenajes y un sepelio de un dedo que habían encontrado, ¿no? Sí, Creo que fue en España, ¿sí? sí, Entonces, pues algo así debiera de hacerse, y si no se consiguen, encuentran los restos por lo menos en el lugar donde se estima que sí. fue De sepultado. alguna manera se lo sugería al director de Lina, se lo sugería hace días, que por qué no empezamos a ver esa posibilidad. A lo mejor habría que hacer una carta de petición para que ellos tuvieran un fundamento para empezar, pero le corresponde a Lina esa investigación. Se lo sugería al director, no me dijo nada, pero tenemos que insistir en eso. Antes de que sea tarde, hay posibilidad de hacer un buen trabajo. Pues yo creo que esas tumbas, si no son reclamadas, que no saben quiénes están, ¿por qué no se saca un permiso, se exhuman y se investiga? Si no son ellos, bueno, hay investigación. De todas maneras, es un buen dato. Pero pues tenemos muchas cosas todavía que hacer como investigadores. Yo como cronista me interesa mucho esos temas, me interesa mucho reivindicar la figura de los Magón, de la esposa aquí, que siempre estuvo luchando, que fue ideóloga junto con Flores Magón de la Revolución Mexicana, que luchó a la par. Oye, Son Adolfo, lo que figuras. pasa es que, mira, es tan sencillo como, bueno, qué bueno que finalmente nos estás informando de que, bueno, Meléndez no murió solo ahí, no fue el único fusilado. Hubo otro grupo, dices, Hubo que más. están los nombres de estos personajes. Y yo no sé si estas otras personas que fueron asesinadas ahí, fusiladas ese día, en junio, tengan también descendencia, porque sabemos que la descendencia de Antonio, de los Melendres, pues es muy amplia, es muy grande. Así es. Y bueno, Así pues es. eso facilitaría quizás una posible identificación vía el ADN, pero Así es. los otros que fueron asesinados con él, también a lo mejor tienen algunos descendientes y caray, pues eso también ayudaría muchísimo para ver si ese grupo de cadáveres que están ahí sepultados y con viles piedras, pues ya que se les haga justicia, por favor. Es increíble que
el desinterés, es que no estamos en el centro del país, caramba, eso pareciera de veras, es una maldición la que tenemos con este tipo de historiadores y de instituciones que se las gastan para hacer muy buenos discursos, pero en la práctica no hacen nada. Esta indiferencia que está diciendo el actual director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tú le planteas algo y ni te contesta. O sea, bueno, sí, me imagino que te debe haber echado un rollo, pero no te dice, ¿sabes qué? Man, vamos a armar una cuarta. O sea, no hace suyo, no siente la necesidad de cuando menos investigar si eso no es cierto, lo que está ahí, el héroe, el patriota, ¿no? Y su gente. O sea, si yo ocupara un cargo de esa naturaleza, estaré yo haciendo trabajo de campo inmediatamente, Arnulfo. Porque no estamos hablando de cualquier hijo de vecino como yo. Estamos hablando de una persona que entregó su vida, una parte muy importante de su vida, para defender al país, a la patria. Y mira estos despatriados, pareciera que no les interesa absolutamente nada la historia de esta región del país. O sea, a mí me indigna, me molesta mucho que ese director te diga... Tiene que empezar por la gente de aquí. Sí, por eso. Por lo que se está haciendo, desmontarse la narrativa anterior, porque antes era, pues, ¿cómo ibas a reivindicar al traidor? Apenas sí nos estamos dando cuenta que lejos de ser un traidor, fue un héroe. Y esto se tiene que difundir masivamente y hacerlo sentimiento. Y hacerlo sentimiento, tanto conciencia y sentimiento, incluso en sus descendientes que todavía viven, y que imagínate lo bonito que debe ser para esos descendientes poder limpiar el nombre de su ancestro y decir, yo provengo de un héroe. Mi familia, mi ancestro fue un héroe, ¿no? Entonces creo que es una tarea que se tiene que ir haciendo así. Es una tarea de todos. Cada quien ponemos nuestra parte. Yo como cronista lo intento hacer y sí me interesa. Pero pues está en una sociedad que afortunadamente está cambiando, que ya queremos hacer las cosas de otra manera. Y ahí depende en buena medida de nosotros. Los políticos son cargos públicos y son empleos y ellos hacen su trabajo, y si nosotros apoyamos para que ellos lo hagan mejor, pues yo creo que... Pues es que no hay otra forma finalmente de decirle lo que son, de frente. Sí. O sea, porque si no... Mira, ¿cuánto tiempo pasó con una directora del Instituto Nacional de Antropología aquí en Baja California? Y podemos hablar de muchísimas cosas que simple y sencillamente le valieron un camote. Que no hizo. Pero ¿cuánto costó? Y ahora tenemos a un director que también ya tiene sus años, caramba. Y sabe perfectamente bien de estas historias, Arnulfo. No estamos hablando de un neófito en el tema. Estamos hablando de alguien que sabe, que conoce, porque ha asistido a las actividades que ustedes hacen en el Simposio de Historia. Y este tema ha sido recurrente en los últimos 10 años, Arnulfo. Y pues mira, no sé, a mí, luego, a veces, aquí tengo a mi Pepe Grilla, que de repente me dice, tranquilo. Calmado, mi querido Apache, tranquilo, bueno, no sé si será querido. No, pero Apache sí lo soy. Sí, entonces, te apasionas. Apache, tengo a mí que decir las cosas. Parte de la pasión, ¿verdad? Sí, depende de nosotros, y además es una persona que yo creo que es de Ensenada, yo creo que le gusta, aprecia Ensenada, y hay que decirle, bueno, pues, ¿en qué podemos ayudar nosotros como ciudadanos o de nuestra parte? ¿Qué podemos apoyar? Bueno, es una cuestión ya yo siempre digo de nosotros, y que estemos exigiendo lo que es de nosotros, pidiendo, colaborando, no sé, estamos en eso. Pero si gusta, seguimos con el tema. Vamos a bajar el ánimo, vamos a bajar un poquito el ánimo, porque de repente sí me caliento, disculpen, pero... Eres apasionado, como dice Olga. No te calientes. Es válido. Ahí va, la siguiente. Adelante. Es muy interesante porque ese documento es el documento, yo creo que el último documento que firmó Antonio María Melendres antes de ser fusilado. Es un documento muy interesante que se contrapone a la idea por la que fue acusado de traición a la patria. En ese documento que trajo el mayor hace poco tiempo, pertenece al Archivo General Militar de la Sedena.
Fue firmado por Antonio Meléndez el 4 de abril de 1855, 2 meses antes de ser fusilado. Pero lo que dice ese documento es que por algunas información que tenía Meléndez, se estaba fraguando una nueva invasión a Baja California. Y la encabezada Fremont fue el invasor también del 48, cuando nos quitan México, pero como cabecilla. Y Fremont se iba a ir, según Meléndez, a la parte de Sonora, a tomar Sonora. Y el segundo de él era William Walker, el que decía a Meléndez que había tenido el orgullo de haberlos sacado de aquí, expulsados. Era el que se iba a quedar con Baja California. Estamos hablando de abril, 2 meses de ser fusilado. Y dice él en ese documento que tiene para ello una modesta tropa que lo apoya, que se compone de varios indígenas que vigilan toda la costa, desde la parte más alta. Fíjate, estamos hablando de indígenas otra vez. ¿Cuántos indígenas serían para vigilar una gran cantidad de área de costa, desde las partes altas? Y tiene una partida que visita, que recorre todo el Pacífico. No sé qué área diría, pero de todo el Pacífico. Entonces, tenía apoyo de los indígenas en esta posible invasión. Pero la gente estaba desanimada y pedía al gobierno, le pedía 500 soldados con sus armas y sus pertrechos, todo, y económicos, para defender esta tierra, porque los de aquí estaban desanimados, porque los han dejado empobrecidos esa invasión. Y estamos hablando de todo lo contrario a lo que él fue acusado. 2 meses antes de ser fusilado. Está la firma del Antonio Meléndez ahí, la última firma. Creo que es el último documento que se hizo en vida. Entonces se contrapone completamente a la visión del gobierno, ¿verdad? Y ¿Por qué crees que José María Blancarte finalmente accede a la intriga contra Meléndez? Pues por la envidia, yo creo que la envidia, el celo que había, porque pues opacó a la clase política y militar de aquel tiempo. O sea, el mismo José María Blancarte lo humilló. Nos humilló, el mismo gobernador se sintió humillado. A ellos les tocaba hacer la defensa y claro, no claro. Sí, se vio rebasado el gobierno en todos los sentidos. Y un humilde ranchero analfabeta logra expulsarlos. Entonces, a propósito de humilde y analfabeta, esa letra tan bonita, dices que es el último documento que firmó él. No, él era analfabeta, lo hizo su secretario. Tenía un escribiente, sí. Necochea. Era su escribiente. Por cierto, hace poco en una reunión que tuvimos ahí con descendientes de Necochea, hay descendientes de Necochea, hay tataranietos, estuvieron aquí en la grulla y participaron con su exposición, hablando sobre su bisabuelo y algunas cartas que hay de él, porque se sigue comunicando. Él cuando apresan a Meléndez, él se lo llevan a La Paz y es encarcelado en La Paz. Por Pujol se lo lleva precisamente el teniente Pujol, se lo lleva a La Paz y ahí está encarcelado. Aunque dice que él, en la declaración, según esto, que él había declarado que Meléndez tenía una vida muy desordenada. Pero bueno, eso dice la historia, ¿no? Quién sabe qué es tan real sea, pero le perdonaron la vida. Lo interesante es que le perdonaron la vida. ¿Por qué se la perdonaron? ¿Quién sabe? Pero Blancarte participó en la expulsión de Walker allá en Baja California Sur, en La Paz. Él en Necochea. O sea, Blancarte en La Paz participó en las acciones de defensa de la paz del territorio del Sur California. No, él no. Él no toca, no. Él participa, pero da órdenes acá a Castillo Negrete. Que por cierto, de los dos traicioneros, era general. Los dos traicioneros de aquí, de esta historia, son Blancarte y Castillo, y llevan 2 calles sus nombres.
Entonces, Sí, no hay que desaparecerla, no hay que quitarla. es que me enoje Decir, más. Oye, ahorita que te pregunta que si un traicionero. participó y todo eso, que no, pues resulta que daba órdenes desde el Sí, escritorio, porque todo. hizo que me acordara de una expresión que tenía mi abuela y decía, "Ay, eran puros pájaros nalgones, pájaros nalgones". Disculpa, mi estimado, pero bueno, regresemos. Vamos a regresar a la... Regresemos a tu Esta exposición, amigo. exposición, porque Adelante, me hace adelante. enojar. Ahí va, ahí está. Entonces, esta es, qué carta tan bonita. Ojalá Esa que es la última carta y es un documento interesantísimo, histórico, porque ahí dice quién era Meléndez y fue su último documento, yo creo. No he visto otro más reciente cercano a su muerte. Es un documento que está en el Archivo General de la Sedena. de esto no hay una traducción que podamos conseguir allá en, no, no una traducción, una versión escrita que podamos bajar de internet. Yo tengo las copias de ese documento completas, lo tengo digitalizado. No seas malo, pásanoslo. Te lo voy a, Se puede leer, por porque correo. está bien bonito. Hoy mismo se lo Sí, mando. sí se entiende perfectamente. Es un documentazo histórico. Por favor, no Te lo seas malo, mando. comparte para Sí, compartirlo nosotros. es una letra Te bonita. lo mando más tarde. Claro que sí. Por favor, si fueras tan Ahí. amable. Bueno, va la siguiente. Bueno, la familia, la figura de Meléndez se reivindica porque hay críticas al gobierno federal y de la península, porque todos coinciden que fue una traición a la mala, que Meléndez no era el que habían dicho que era. Entonces, eso estaba repercutiendo desfavorablemente contra el mismo presidente de México, Antonio López Santana, y el jefe político de Baja California, que era José María Blancarte, quien fue el que dio la orden. Entonces, se pide que se investigue y se abra una averiguación sumaria donde participan 13 testigos que estuvieron involucrados con Meléndez para ver la otra versión. Y sí, la audiencia se hacen los interrogatorios en Santo Tomás el 11 de diciembre de 1855, donde ahí el primer testigo fue el señor Cecilio Cérega, le sigue Pedro Duarte, Manuel Díaz, Antonio Sosa, José María Álvarez, José Luciano Espinosa, que era el suegro de Antonio, Antonio Chávez, un militar, Dolores Lucero, Pedro Martín Duarte, José María Bermúdez y Salvador Altamirano. La conclusión de ese juicio es que el fusilamiento de Meléndez fue injusto y todos hablaron muy bien de él, ya que fue la clave, coincidían en que fue clave para expulsar a los invasores. Ese fue el veredicto final y entonces la figura de Meléndez se reivindica, pero ya estaba él muerto, ¿verdad? Entonces, nunca hubo castigo para ese asesinato. no, de ninguna manera. No hubo castigo. Y bueno, yo quiero pasar en esta última parte a lo que yo llamo la familia directa de Antonio. Y él es lo que he estado investigando los últimos 2 años. Él tuvo, como mencionaba, a una hija cuando él ya estaba fusilado, ya había muerto, estaba embarazada su esposa. Entonces tuvo una hija que su esposa, María de los Ángeles, nombró Carmen Meléndez Espinosa, le dio el nombre de su marido, porque además María de los Ángeles tuvo más familias, tuvo al menos conocido 2 más, es decir, que 3. Una con el señor Aguilar, que tuvo un hijo. Aguilar era el dueño del Tule, que falleció hace poco, don Eric Aguilar, era descendiente por ese lado de la ex esposa de Meléndez. Entonces estaba emparentado en cierta manera. Con él tuvo un hijo con esta persona, y tuvo otro matrimonio con José Rosario Marrón Castillo y tuvo 4 hijos. Esa es respecto a la mamá de Carmen. Y ahí está una fotografía de Carmen Meléndez, la hija de Antonio Meléndez, una fotografía hasta hace poco conocida, y voy a mostrar otra donde hay una completamente desconocida, que tengo una copia. Carmen, la hija de Antonio, tuvo 2 matrimonios. De ahí vamos a ver la familia directa. El primer matrimonio lo hizo con Luciano Marrón y tuvo 3 hijos.
Ignacio, Toribio y Luis, de los que no se sabe nada. Se cree que se murieron solteros, entonces no tuvieron descendencia esos 3 hijos del primer matrimonio. Pero tuvo un segundo matrimonio con un señor Delis de origen norteamericano. No he encontrado de los parientes de descendencia del señor, ¿cómo se llamaba? Hasta ahorita no he podido dar con el nombre, cuál era el nombre exacto del señor Delis. Delis era su apellido. Y con él tuvo una hija llamada Zenaida. Y vamos a seguir esa línea de Zenaida, porque Zenaida es la descendiente que toda la familia que existe hoy, conocida, vienen de Zenaida. Del segundo matrimonio que tuvo bueno, mencionaba Carmen, nace Zenaida, que es nieta de Antonio, neta directa, Zenaida. Zenaida se casa con Eulalia Marrón Pejero y tiene una hija, 2 hijas. Una que se llamó Aurelia, que es la que está en la fotografía, eran bisnietas de Antonio, y Evarista. Vamos a seguir la línea de Aurelia en la siguiente. Aurelia tuvo 2 matrimonios, es la bisnieta. Vamos a la siguiente. El primer matrimonio de Aurelia es con Pedro Capaceta. De este matrimonio de Aurelia con Pedro, son los tataranietos, ¿no? Tienen tres hijos. Tiene 2 hombres y una mujer. Manuel, Víctor y Celia. Vamos a seguir la línea de Manuel, que es el tataranieto. Vamos a ver, ahí está la fotografía perdón, vamos a ver la foto anterior. La fotografía de esta Carmen, ya viejita, está con Manuel, que es el niño que está ahí, agarrándose la cara. Ajá. Y está con Celia, que es la niña que tiene abrazada. Por lo tanto, vamos a ver la descendencia de ese niño, que es Manuel, en la siguiente. Manuel Capaceta Marrón, que es tataranieto de Antonio, se casó con Eugenia Martorell Espinosa y tuvo 2, 4, 6, 8, 9 hijos. Pedro, que es el de la foto, es reciente la fotografía, la tomé hace poco en la misión de Santo Domingo, ahí vive. Esperanza, Jorge, Felipe, José Manuel, Eufemio, Roberto y Víctor. Vamos a seguir la línea de Pedro, que está ahí en la fotografía. Vamos a ver la siguiente. Bueno, Pedro, paramos ahí, le paramos ahí porque Pedro no tiene hijos. Entonces, por esa razón lo mencioné más como en la fotografía, por eso puse María, pero Pedro ahí le paran, no tiene hijos. Vive en la misión con su esposa y vive en la casa que fue precisamente de su bisabuela, que es la hija de Antonio Meléndez. Vive en la misma casa. Y esa casa está toda en pie, la casa si vemos la foto anterior, ¿verdad? Vamos a ver la foto anterior. Esa casa que está atrás de Pedro es la misma casa que fue de la hija Meléndez. Él la mantiene, todavía le agregó un pedacito. Aurelia. Ajá. Del segundo matrimonio de Aurelia con Víctor Trujillo nacen 4 hijos que son tataranietos de Antonio: Lucía, Antonio, Teodoro y María Luisa, que vive y ya tiene 87 años. Esa la entrevisté el año pasado. ¿Ella es María Luisa? Ella es María Luisa. María Luisa es la tataranieta. Tiene 2 tataranietos nada más, Meléndez, que es con este matrimonio de Aurelia y otro con Celia. Entonces, vamos a ver, el otro es hombre. Vamos a ver el de María Luisa. María Luisa Murillo Marrón se casó con Raúl Ramírez Salinas y tiene 6 hijos. Aide, Celia, que está con su mamá. Ahí está Celia. Ana Luisa, que vive en Estados Unidos. Israel Roviro, Pablo Barat y Alfonso. Viven todos. Y ahí está con sus nietas abajo, su hija y su nieta. Vamos a ver la siguiente. Bueno, la ascendencia de Evarista, vamos a pasar a Evarista, ya vimos la Celia, que es la bisnieta también de Antonio Meléndez. Vamos a ver la siguiente. Evarista Marrón Delis se casa con el número Martorell Manríquez, que es el único matrimonio. Evarista tiene
a 10 hijos. Están Héctor, Carmen, Rosario. Rosario lo conocí, él estuvo con los Quiligua, vamos a ver un poquito de eso. Santa Cruz, Vive, es el de que está en el medio apuntado con la flecha roja. Ángela, Belén, Hermelinda, María Jesús, Olga y Juan de Dios. Ninguno de ellos vive, solamente vive Santa Cruz, que está ahí señalado. Es una fotografía que él me proporcionó hace un año. Vamos a ver la siguiente. Y Santa Cruz Martorell Marrón, que es el que está en la fotografía, es esa persona. Es tataranieto de Antonio. Es el único, él y María Luisa, los únicos que viven más directos de Antonio Meléndez. Él se casa con Eloísa Arce y tiene 3 hijos. Vive en Susana Martorell Arce, Delta, y un varón que no me dijo su nombre. Él vive en las ruinas a un lado de las ruinas de la misión de Rosario. Y es una persona que me dio bastante información. Vive en el Rosario y es primo hermano de su otra, de la otra tabaneta, que es María Luisa. Vamos a ver, no me ha ido bien. La siguiente. Y la ascendencia de Barista, que es la parte estante, este ya pasa a los Quiligos porque tiene a Rosario. Vamos a ver la siguiente. Rosario Martorell Marrón, que era tataranieto de Meléndez, se casó con Clotilde Espinosa Cañedo, una Quiligua, pura Quiligua, hablante de Quiligua. Él ya falleció, ya también falleció hace varios años. Esa foto la tomé en 1997, porque él muere, ella muere ese año, él muere el año después. Él tiene con Clotilde Espinosa un hijo que se llamó Guadalupe Martorell Espinosa, ya fallecido. Él era hablante de Quiligua, también como su mamá. Vamos a hacer la siguiente. Y este hijo de esta pareja, Guadalupe Martorell Espinosa, está al lado izquierdo de su fotografía en blanco y negro. Se casó con Francisca Ochoa de Tecate y tiene 2 hijos, Olafo y Marcelo Iván. Olafo está en la parte baja, es un Quiligua, vive aquí en el Roble, en la colonia Roble. Es una foto reciente y Olafo ya falleció. Vamos a ver la siguiente. También Guadalupe tiene un segundo matrimonio con Guadalupe Martorell Espinosa, también fallecida hace poco. Con Patricia. Con Patricia Arballo Espinosa, fallecida hace poco. Y tiene 2 hijas, Selena Patricia y Leslie Belén Quiligua. Ellas viven en Valle de la Trinidad. Entonces ahí está, en esa fotografía señalado, está Guadalupe Martorell con un grupo de indígenas nativos. Él falleció muy joven de los pulmones, problema de los pulmones. El problema de los Quiligua son los pulmones, enfermedad de los pulmones. Entonces vamos a ver a la siguiente. Y la segunda familia de Rosario Martorell Marrón, bueno, fuera de matrimonio, es con Lucía Espinosa, otra Quiligua. Con ella tiene a un hijo que le llamó Leandro Martorell Espinosa. Es uno de los 2 hablantes de Quiligua. Ahí está. En la foto de arriba, con gorra roja, está cuando yo lo conocí, hace 33 años, 34 años. Le tomé esa fotografía. Pero él tuvo un accidente, ahí estoy con él, en el 94 abajo, en una zona arqueológica. Pero él tuvo un accidente muy fuerte en su cara y se dio un balazo con un 30-30 y se deformó toda la cara. Entonces, Leandro vive. Es uno de los 2 hablantes de Quiligua. Es el más joven él y otros son los más jóvenes. Son los últimos que aprendieron Quiligua maternamente, hablando. Ellos 2 y León son los únicos hablantes de Quiligua. Entonces, él no quiere saber nada de Quiligua, no quiere enseñar, no quiere saber nada. Pero es Leandro, por ahí vive entre Valle de Trinidad y Arroyo de León. Vamos a la siguiente. Y la ascendencia de Meléndez López, que son las fotos que mostré hace rato con María Luisa, son 8 generaciones, está en ese orden.
Antonio María Meléndez Eseña, que fue el padre de Carmen Meléndez Espinosa. Y Carmen Meléndez tuvo a Zenaida Delis Meléndez, que es la nieta, y Aurelia Marrón Delis, bisnieta, que es la mamá de María Luisa Murillo, a la vez mamá de Celina Ramírez, trastataranieta, Azalia Orozco, pentanieta, y Ailín Isel López, exanieta. Y vamos a ver las fotografías de esas últimas 4, que son las últimas que, ahí están. María Luisa, la bisnieta, tataranieta y trastataranieta. Son a María Luisa, Celina, Azalia y Ailín. 4 generaciones están vivas. ¿Ya? Son del año pasado. Qué bella fotografía esta, ¿eh? Sí, interesante, porque son los descendientes directísimos de Antonio Meléndez. Ellos. ¿Viven todas? Viven en Ensenada, sí. María Luisa es ejidataria de acá de Papalote, pero ya por su edad y su enfermedad está ahorita con una hija aquí en Ensenada. Es como yo la pude rastrear y la localicé, y entonces estuve platicando con ella largamente. Ella la he estado visitando, entonces últimamente no he ido a verla cómo está, porque estaba poquita delicada de salud, entonces tengo que dar una vuelta a ver cómo anda de salud. Claro, definitivamente. Sí, pero esa es la 4 generaciones de Antonio María Meléndez directa. Y vamos a ver, creo que con eso ya he concluido mi exposición. Sí. Y esa fotografía es nueva, la localicé por ahí con un fotógrafo de los mejores fotógrafos del siglo pasado, que se llamó Salvador Brambila Ramírez. Es el fotógrafo más, que ya hablamos nosotros en un programa. De Salvador. Es una fotografía de la hija de Meléndez, y está ahí con Manuel Capaceta, lo ven ahí con la misma posición que tenía con su abuela, que agarrarse la cara. Siempre me decía su hijo que siempre se está agarrando la cara, en la boca. Entonces es fácil identificarlo, por eso ahí está Manuel, que es de la que extienden los que están ahorita en la misión de Santo Domingo. Y ese niño que está al lado derecho, no sé quién será, no lo puedo identificar, pero está en su casa, en la zona donde tenía, en la casa yo creo como el almacén, porque se ven calabazas y se ven ahí frutas de la época, porque ellos guardaban de esa manera lo que tenían para invierno para comer. Ahí está Carmen. Bueno, con eso doy por terminado esta exposición muy general. Habría que ver detalles por partes, ¿no? Pero es muy general. Una gran investigación, Arnulfo. Que todavía sigue. Pues caray, mira, viendo todas estas escenas, viendo todas estas mujeres descendientes directas del superhéroe, pues uno nos explica cómo no se voltea a verlos, cómo no se les da la enorme dicha de ver a su familiar encumbrado, como debe de estar reconocido, como debe de ser reconocido, como el héroe que fue y es Meléndez. Bueno, pero como bien dices, Arnulfo, tú la tarea que te echaste a cuestas la has cumplido y con creces. Es un trabajo muy bonito, muy interesante. Sí, muy bonito. Hasta el grado de llegar a entrevistar y tomar las fotografías para mostrarnos, para que los conozcamos de sus descendientes, ¿no? De lo que sigue del tataranieto todavía, ¿no? Entonces, o tataranieta. Y pues, como dije al inicio, amigas, amigos de Cuatro Vientos, no se pierdan estos programas que tenemos cada 15 días, el lunes, siempre el lunes, con Arnulfo Estrada, porque nos ayuda, aprendemos muchísimo de nuestra historia, de la historia de esta tierra peninsular, donde algunos de ustedes nacieron y otros por amor escogimos vivir aquí. Y aquí estamos y hay que conocer el lugar donde vivimos. Y muchas gracias, Arnulfo. Ha sido, como siempre, un placer escucharte y gracias por la colaboración que entregas a Cuatro Vientos, que es sumamente valiosa. Gracias. Gracias a ustedes y un placer. Gracias, Arnulfo. Muchísimas gracias.
Y qué bueno que nos traes esta fecha tan importante, 169 años, que nos sirven de ejemplo los mexicanos para tomar ejemplos de lo que se tiene que hacer cuando es necesario para defender precisamente los conceptos de lo que es nuestra nación, de lo que es nuestra patria, de lo que es precisamente la soberanía de un pueblo que pues debe tomar estos ejemplos. Siempre Como decían nuestros ante los avances de la gente que se quiere apoderar de este territorio nacional. Adelante. Como decían nuestros antepasados, y a mí me gustaba mucho cuando se es bien nacido. Una persona bien nacido es un patriota, es alguien que contribuye, ¿no?, al bienestar de los demás. Sí, claro. Pues muchas gracias por nuestro bien nacido Arnulfo Estrada. Muchas gracias, Arnulfo, muchísimas gracias. Un afectuosísimo saludo a estas 4 descendientes del héroe, del patriota, y que esperemos pronto vean realizado el sueño de verlo ahí inscrito con letras de oro en los lugares donde debe de ser, con monumentos y reconocimientos, y fundamentalmente pues con una revisión también de la historia para que también a ellas se les haga justicia. Muchísimas gracias y a todos sus descendientes. Muy amables. Semana, Arnulfo. Terminamos el día de hoy. Hasta pronto. Un lunes maratónico, pero muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta, amigos. Hasta el día de mañana, pásenla muy bien. Y posiblemente mañana transmitamos desde YouTube, pero lo vamos a ver si es posible compartirlo también en Facebook, porque Facebook y Zoom no sé qué traen contra 4 vientos. Así es que nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.